La hora Islar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo. Bien, amigos, vamos a recibir a un distinguido invitado, el abogado Ramón Núñez. También es director de la Revista Dominicana de Ciencias Jurídicas. Nos acompaña en el día de hoy. Muchos temas que hablar con usted. Primero, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. Un placer. Entre los temas está, por supuesto, la extinción de dominio. Hay mucha gente que dice que es una ley que nos pusieron, pero que en realidad no va a tener los resultados que nosotros esperamos, que es de recuperar lo robado. Bueno, todavía es, diría yo, que muy temprano para... Falta un año. No, y para ver cuáles serán los resultados propiamente dichos. Es una ley en la cual se venía trabajando. Hubo varias versiones de proyectos o anteproyectos de ley. Y la Constitución de 2010 marcó, digamos, el inicio, a pesar de que hubo algunas iniciativas previas, de la necesidad de aprobar una ley como esta, porque la propia Constitución prevé esta modalidad de extinción de dominio, que es, dicho en palabras más llanas, es quitar la propiedad, extinguir la propiedad, el control que tiene una persona sobre un bien que puede ser mueble, inmueble, material, inmaterial, o sea, que puede ser valores, dinero en efectivo, acciones, participaciones. La Constitución ya prevé esa posibilidad. Lo que pasa es que esta es una figura bastante controversial, la de extinción de dominio, y por supuesto significa al quitar la propiedad, pone en juego uno de los derechos fundamentales básicos en un estado de derecho. Son de los derechos básicos, libertad, propiedad. Pero se supone que con este proyecto que se acaba de aprobar, algunos elementos que se diría en principio chocaban con la Constitución y no daban seguridad jurídica a quien tenga un bien, se modificó en este proyecto de extinción de dominio. Así mismo es. Todos fuimos testigos de un debate muy intenso en los últimos meses acerca del proyecto de ley de extinción de dominio. Yo creo que fue muy rico, muy enriquecedor además, porque al final las personas que más opinaban sobre el tema, los legisladores, algunos juristas, yo creo que todos han llegado a la conclusión de que mejoró bastante el proyecto, y lo que ya tenemos hoy como una ley es un producto más acabado. Es normal en cualquier sociedad democrática que se discutan proyectos tan importantes como este. Hay que destacar que esto no es un procedimiento penal, a pesar de que se habla de Ministerio Público, que juega un rol importante. Esto es una forma de lograr la extinción de dominio fuera del proceso penal, porque en el proceso penal eso corre el curso de un proceso, y los procesos pueden ser largos. Los procesos penales, por ejemplo, un detalle interesante, con la muerte del imputado, concluye toda posibilidad de persecución, de confiscación, de decomiso de bienes. Sin embargo, este es un proceso que, al ser autónomo, un proceso más de naturaleza civil, la propia ley habla como de decomiso civil de bienes, o confiscación civil, permite mayores facilidades al Estado en sus pretensiones de tomar el control de bienes que son fruto de un delito. Pero una pregunta, partiendo de esa pregunta inicial que hizo Dolphy, de lo que cree algunas personas en la actualidad con la aprobación de la ley, retirándole el término de retroactividad, de alguna manera u otra, impedirá de que algunos casos o hechos delictivos cometidos en el pasado no puedan recuperarse esos bienes que han sido adquiridos de una manera ilícita. Sí, por supuesto, pero eso es una regla básica, por lo menos en los últimos 200 años, que es el tema de la irretroactividad. Por ejemplo, en materia penal, que es quizás lo más cercano y lo que siempre se discute, un delito es un delito a partir de que el legislador
Lo conoce. instituye como tal. Es una decisión del legislador. Lo que ocurrió antes de no puede ser captado por las autoridades o perseguido por las autoridades. Es más, una conducta que es despenalizada, ya el legislador no puede perseguirla, aunque haya ocurrido en tiempo en que la ley estaba vigente. Por ejemplo, el adulterio era un delito hasta el año 97 en nuestro país. Pero el adulterio ya no puede ser perseguido aunque haya ocurrido en el 94, en el 93, en el 92, porque la despenalización es quitar la autorización a las autoridades de perseguir. Y en ese sentido, que haya retroactividad, yo creo que debemos preocuparnos por el presente, por el futuro. Claro que hay muchísimas cosas que ocurrieron en el pasado que no van a ser cubiertas, muchísimas injusticias, pero la historia está llena de grandes injusticias. Lo importante es contar hoy, ahora y en el porvenir con herramientas que permitan que eso no se repita. ¿Cree usted que esta confusión se debe a que se vendió hacia el proyecto más que el espíritu original que era esas personas, por ejemplo, procesadas por narcotráfico en Estados Unidos, que cuando vienen al país pueden gozar de sus bienes, que se le quiten sus bienes? O sea, hay un tema que quizás de estrategia política, de cómo se vendió el proyecto. Bueno, es posible, siempre hay un tema, una dimensión de comunicación aquí, pero no es un tema exclusivo de si una persona que vino de Estados Unidos, no, es que aquí todos los días ocurren hechos ilícitos en nuestro territorio y personas con el fruto de esos hechos ilícitos, uno ve digamos, la posesión de bienes y esos bienes luego fruto de un ilícito, lo invierten en propiedades, etcétera, etcétera. Y eso naturalmente es una modalidad de persecución muy centrado, sí, originalmente en lo que es el crimen organizado y el narcotráfico. Pero ya la ley, en el caso dominicano, amplió ese espectro y además de los casos de crimen organizado, se enfoca también en delitos particulares, incluso de propiedad intelectual, piratería, otros delitos que están previstos en nuestra normativa penal y que dan la posibilidad de recurrir a este instrumento de excepcional. Es un instrumento excepcional porque choca mucho con lo que ha sido nuestra tradición, aunque uno crea lo contrario, la propiedad en nuestro ordenamiento jurídico está más protegida incluso que la libertad. Sí. No, lo digo porque las cárceles están llenas de presos. 4 de cada 5 presos son preventivos. Las formas de tutela de la libertad, aunque la hay prevista, incluso los sistemas judiciales han sido más tímidos a la hora de tutelar la libertad. Sobre aquella idea de que el preso no es gente, permite que se den muchísimas injusticias. Pero la propiedad, cuando hablamos de la propiedad, fíjense cómo se genera todo un tema alrededor de diferentes sectores, incluso gente que normalmente no opina en estos temas, de inmediatamente se pone alerta, porque evidentemente que la propiedad en una sociedad como en la que vivimos nosotros es también un derecho fundamental que duele mucho. Hay quienes han planteado, de hecho, con el tema de la ley de lavado y la ley de extinción de dominios, que la herramienta de extinción de dominios tiene, de hecho, menos poder que la ley de lavado. ¿Hasta dónde es eso cierto? ¿Hasta dónde se refuerza uno con otro? ¿Hasta dónde no perseguir? ¿Hasta dónde también la ley de extinción de dominios contribuiría o no a no perseguir penalmente e irse básicamente en el aspecto civil? Es un camino alternativo. Hay una frase que se repite mucho, que a determinado tipo de personas que cometen delitos, hay que darle por donde más les duele, que es por el bolsillo. Entonces, una manera de llegar rápido al bolsillo es a través de la ley de extinción de dominio. Eso no quiere decir que esa persona después no pueda ser perseguida penalmente, porque esta es una acción autónoma. Esta acción de extinción de dominio no es una acción para decir tú incurriste
en el delito de narcotráfico o de piratería o violación a la propiedad intelectual. No, eso no es lo que afirma, no afirma culpabilidad. Lo que establece es que hay un vínculo entre ese bien y un hecho ilícito que se te puede, digamos, atribuir, pero no se está declarando tu culpabilidad. Incluso otra cosa importante es que el estándar de prueba, lo que se le pide al Estado que pruebe, es un estándar menos elevado que el que se le requiere cuando está impulsando un proceso penal. Cuando se impulsa un proceso penal, tiene el Ministerio Público que lograr la certeza en el juzgador. Lo que nosotros escuchamos en la película, más allá de toda duda razonable. En el caso de la ley de extinción de dominio, se pone un estándar más bajito que se llama preponderancia de prueba. Que bueno, que la mayoría de las evidencias que se pusieron frente al juzgador indican ese vínculo, pero no necesariamente que no haya duda. Entonces es mucho más fácil eso. Ahora, van a coexistir, en respuesta a tu pregunta, van a coexistir ambas modalidades. La modalidad penal, porque en la modalidad penal también tiene otros efectos, como la de meter a la gente en una jaula, o sea, la prisión, y también porque permite desarticular de otras maneras algunas organizaciones criminales. Existe una preocupación, existió una preocupación de que, por ejemplo, se han visto como muchas veces fiscales han abusado de su autoridad para plantar evidencias a donde no están. Entonces, cuando comenzaron a hablar de la ley de extinción de dominio, dijeron esto se puede utilizar como extorsión, como una forma de venganza de simplemente fiscales que quieren o vengarse de la persona o simplemente hacerse del bien. ¿Hay alguna brecha para que pueda suceder eso? ¿Cómo está la ley de extinción de dominio en este momento? La arbitrariedad siempre es posible, y esa preocupación la propia Procuradora General de la República la manifestó. Señalaba que esperaba que esa ley, si se aprobaba, no se convirtiera en un instrumento de extorsión. Tal como usted señala, hay toda una historia de arbitrariedad por parte de autoridades, Ministerio Público, autoridades policiales en ocasiones también. Y hay todo un tema también con los bienes, que si uno se pone a hacer un inventario de los últimos años, termina dándose cuenta tristemente de que en esos bienes, en los inmuebles o en los vehículos, terminaron montados muchísimos policías, muchísimos fiscales y hasta jueces de la República. Y parientes y todo el mundo. Entonces, ¿quién va a quedarse con esos Eso es muy grave. La ley vi que tiene unas disposiciones bastante severas, incluso convirtiéndolo al crear una oficina de administración, obliga a que se haga un inventario por parte del Ministerio Público y de las entidades que tengan bienes ya incautados para ponerlo a disposición de esa oficina. Y también hay una cosa que llama prevaricato por acción o por omisión, el incumplimiento de las obligaciones por parte de las autoridades, que también tiene unas penas ahí muy severas, que yo no sé si el legislador lo tomó muy claro de qué estamos hablando, porque estamos hablando ahí de 3 años de prisión. Por eso. Entonces, eso quizás va a tener, usted parece que tiene mucha fe en la ley, dice, por eso, pero hay que ver si esa ley se va a aplicar. Pero el tema también, de hecho ahora hay un problema con los bienes incautados, la Procuraduría tiene cómo administrarlo, pero siempre algo que hemos escuchado de los imputados en medio de un proceso es que, por ejemplo, su bien se le está deteriorando porque no hay una correcta administración. Al crearse esa oficina, eso va a requerir un aspecto logístico y más personal, porque entonces, digamos, al que le incautan esos animales exóticos, que siempre es un tema que uno toma de referencia, o en el caso RISIC, me acuerdo la otra vez de los animales que hubo que de hecho hacer una subasta para venderlo porque se estaba muriendo. Entonces, la ley prevé también cómo se va a manejar el aspecto de administración de los bienes que se le incauten a las personas. Así es, y tiene disposiciones específicas sobre bienes que estén sujetos a deterioro o que se estén depreciando. Existe la posibilidad incluso de venderlos,
quedarse con el producto de esa venta. Y en caso de que no se declare la extinción de dominio, no se acepte esa solicitud, entonces lo que se le entrega al afectado es el equivalente. Ya no va a tener su... Es un problema también, porque después... Pero es una manera de preservar. Por ejemplo, los propios vehículos van perdiendo valor, se va deteriorando. Otra cosa interesante con la ley de extinción de dominio es que esta acción, que tiene dos fases, una fase de lo que llama la ley investigación patrimonial, aquí el encargado de eso es el Ministerio Público. El Ministerio Público es el que hace esa investigación y es el que tiene la posibilidad de solicitar la extinción de dominio. En esa fase también puede pedirse una medida cautelar, es decir, al juez, a pedirle la autorización al juez de que ese bien quede bajo control del Estado, aún antes de que se decida sobre la acción de extinción de dominio. Y tiene una fase judicial, que es el juicio propiamente dicho sobre esa extinción de dominio, y en ese juicio es que se decide, pero no es un juicio como un juicio penal. Es un procedimiento bastante rápido que va a evitar precisamente que lo que ocurre con los bienes en el marco de un proceso penal. ¿Cuánto dura un caso? Ogla sabe mucho de eso, pues yo la veía mucho por el Palacio de Justicia. Dura mucho. Entonces, y más si es complejo, dura más. Este es un sistema relativamente expedito que bien aplicado permitirá evitar esas situaciones. Por ahí va mi pregunta. Muchas dudas o dentro de muchos cuestionamientos, dentro de los tantos debates que se hicieron al inicio, está esto. Señalan de que va a haber 2 juicios paralelos y lo declararon en muchas ocasiones algunas personas expertas en el tema como algo inconstitucional y violatorio a los derechos humanos. ¿Esto cómo influye dentro de los procesos que se llevan y si realmente es violatorio a los derechos de la persona que está siendo juzgada? Bueno, esa es una de las grandes discusiones, pero el objeto del proceso no es el mismo. En un proceso penal, ¿qué es lo que se procura? Declarar la culpabilidad de una persona. En un proceso de extinción de dominio es simplemente quitarle el control, la propiedad, el dominio a la persona sobre ese bien, mueble, inmueble, material, inmaterial. El objeto de cada proceso es distinto. Usted podrá decir, bueno, pero es que eso lo están haciendo porque dicen que él es un narcotraficante. Y después, si resulta que no es narcotraficante, como consecuencia de la acción penal, la ley también prevé algún tipo de solución, y obviamente indemnizatoria, porque es posible que el bien ya esté en manos. Esté ya vendido. Y todo. Claro. No, pero hay opción de que puede ser en materia penal descargado no culpable, no porque no sea culpable, sino porque hubo una deficiencia en la investigación, hubo alguna complicidad, no se llevó el debido proceso y por eso se le declaró, digamos, inocente, pero no es inocente. Entonces, ¿qué se hace en este tipo de casos? Porque tengo entendido que la ley viene también para subsanar esa parte de que si en lo penal dicen que no es culpable, pero no pudo demostrarle el bien, se le puede retirar. La acción del Estado en este tipo de situaciones tiene que partir de un enfoque estratégico. Entonces, el Ministerio Público tiene que definir cuál es la estrategia para abordar determinado tipo de casos. Habrá casos en los cuales, aunque sean leves, el Ministerio Público decide que ese caso requiere una intervención penal, porque la sociedad o los miembros de la comunidad tienen que recibir el mensaje en ese tipo de casos de que el que la hace, la paga. Y eso ocurre incluso en casos muy pequeños. Uno dice, cuando uno lo ve por la pena, ¿no? Luego hay otros casos en los cuales el Ministerio Público tiene que tomar la decisión de que, bueno, yo puedo desarticular esta organización quitándole los bienes o el acceso a estos bienes, y pensará en algunos casos si conviene realmente la persecución penal, porque no es un tema que queda en la decisión del Ministerio Público. Pero, ojo, son acciones autónomas, que se puedan dar algunas situaciones extremas, limítrofes, puede haberla. Por eso,
toda la discusión que se ha dado, que se da también, o toda la confusión viene, porque ¿a quién le corresponde solicitar la extinción de dominio? Al Ministerio Público. Claro. ¿Y a qué que se da, de qué que se ocupa el Ministerio Público? De la persecución penal. Entonces es normal que uno vea con los estándares de la persecución penal toda acción en ese mundo. Y lo que pasa es que ahora cambian las reglas para la extinción de dominio. Ni es más allá de toda duda razonable o no es certeza lo que se pide, sino preponderancia de prueba. Y luego hay otros aspectos en la ley que yo creo que fruto de esa discusión que se dio, muy rica, hubo unas mejoras significativas. Se discutía si era orgánica o no era orgánica, terminó siendo comprendido que era una ley orgánica. El tema de la retroactividad que usted señaló hace un rato, son aspectos que se han abordado y que creo que mejoraron sustancialmente la ley. En ese mismo tenor, ¿se hizo la mejor ley posible? ¿Está usted de acuerdo con las modificaciones que se hicieron en la Cámara de Diputados o algunos puntos que se debieron incluirse? Y da la impresión que en el Senado no hay juristas, porque yo no soy abogada, pero las discrepancias eran enormes. Empecemos por lo último. Esa impresión que usted tiene, ¿verdad? Pero no, el Senado y la Cámara de Diputados cuenta con, tengo entendido, con un cuerpo de juristas que dan apoyo. Pero las decisiones son de los legisladores. Y toda esta discusión política, que es muy rica, no es solamente... esto es un tema, como dice como le escuché a un profesor, esto es un tema demasiado serio como para dejárselo solo a los abogados. O sea, que no creamos que es un tema simplemente porque no hay capacidad técnica. Es que había discusiones importantes acerca de si usábamos o no usábamos ese instrumento. De derechos. Entonces, a veces lo que se parece que se está discutiendo en derechos realmente es una lucha de intereses acerca de si podemos posponer eso un poquito o si nos hacemos lo loco un tiempo con esto y para qué pusimos eso en la Constitución. O sea, hay toda una discusión política. Yo creo, usted dice, la mejor ley posible. Bueno, yo creo que tenemos una ley y hay lo que se llama una especial deferencia al legislador en el sentido de que ha hecho una ley, es el legislador el que tiene la decisión. Las leyes son siempre perfectibles como obras humanas. Esa misma ley tiene algunos errores. Por ejemplo, originalmente se quiso centralizar la decisión sobre la extinción de dominio en la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Lo que terminó siendo aprobado fue que puede ser en la Cámara Penal de la Corte de Apelación correspondiente al lugar donde están los bienes. Eso quiere decir que ya en todas las cámaras penales del país, alrededor de 10 cortes de apelación, se puede conocer. Pero en algún punto por ahí se quedó la referencia a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Por lo menos en la versión que yo vi aprobada, no sé si fue corregida, porque no ha sido publicada totalmente. ¿No trae una disyuntiva esto? No, es un error. Es una contradicción. Supongo que se podrá ver que es un error. Es un error. Y habrá otras cosas que mejorar. Hay quienes dicen, bueno, un detalle interesante. Esta ley está tiene un periodo de lo que se llama un vacacio, una vacacio legis de un año. O sea, tendremos un año para prepararnos. Y en ese año puede ser que si alguna dificultad que tenga la ley, también el legislador puede intervenir para hacer correcciones. Ahora tenemos muchos casos abiertos de corrupción que se están conociendo en las cortes en República Dominicana. Todavía no tienen ni un fallo, algunas acaban de simplemente abrirle juicio de fondo. Estos casos que quizás durarán más de 5 años siendo conocidos, ¿estos casos podrían entrar dentro de la ley de extinción de dominio? En principio no, porque son casos que ya han iniciado. Pero no tienen una sentencia. Sí, pero son a propósito de hechos que ya ocurrieron. Otra cosa, no me gusta darle mucha idea al Ministerio Público porque es una fuente enorme de arbitrariedad. Otra cosa es que yo empiezo a investigar un elemento y durante una investigación se van sumando otros elementos. Bueno,
vamos a decir que la base fáctica puede cambiar. Pero casos que ya estén en curso, teniendo un periodo de 12 meses para la puesta en marcha de la ley, luce difícil. Va a tener más tiempo. Pero no nos preocupemos que seguirá habiendo corrupción pública y seguirá, esperamos, que haya más casos también. Tenemos otros casos. Sí, sí. Claro que sí. Bueno, mi pregunta en principio la iba a hacer y ahora la voy a tomar de referencia de Dolphy porque no la iba a plantear. Entonces, si el ministerio, porque existe también la parte del delito que precede de X tiempo para que perima, por ejemplo, que si alguien cometió un ilícito hace un tiempo, entonces creo que ese delito está vigente como unos 10 años más o menos después de que la persona salga del cargo. Si se dan cuenta de que la parte de delito continuo, que una vez de que se apruebe la ley de extinción de dominios, entonces esa persona que incurrió en ese ilícito tenga beneficios producto de ese ilícito a partir de que la ley de extinción de dominio esté en vigencia, ¿el Ministerio Público pudiera empezar una acción? A mí me parece que sí. Ah, bueno, Pero o sea es un que tema bastante, va a generar discusiones. Exacto. Otro tema importante es que esta ley prevé un periodo de prescripción de 20 años. de 20 años. Que es, vamos a decir, el más largo. De modo que tiempo hay también para que cualquier persona termine con una sorpresa de una acción de extinción de dominio. Eso es vamos a decir, esto es un instrumento muy, muy fuerte, muy poderoso. Aunque yo hago relajo, realmente es un instrumento bastante fuerte, una manera muy intensa del Estado intervenir en la propiedad de las personas, y lo que hay que esperar es precisamente que esas preocupaciones que hemos visto hoy en día se mantengan. Hay que tener la mirada puesta porque realmente cuando uno toma solo los vehículos, los bienes que están en manos de las autoridades ahora, y ve cuáles son los niveles de responsabilidad de las autoridades frente a eso, también puede tomar un poco de miedo con relación a cuáles podrían ser los resultados. Bueno, muchas cosas. Vamos a esperar, ¿verdad? Que pase el tiempo. Vamos a ver cómo es aplicada esta ley. Muchísimas gracias a nuestro invitado, el abogado Ramón Núñez, director de la Revista Dominicana de Ciencias Jurídicas y un gran legista dominicano. Distrito Informativo.